Queridos amigos, cuando veáis esto, yo ya no estaré. Y no es que me vaya a morir, o por lo menos no está en mis planes, sino que las vacaciones empiezan hoy, mañana mejor dicho, pero no queríamos irnos, no queríamos terminar la temporada sin faltar a nuestro compromiso con el cierre de esta campaña de lo que no te han contado. No sé si en estos días se hundirá España, espero que no. No sé si en estos días habrá un cambio de gobierno, no sé si en estos días habrá más novedades de casos de corrupción. Y como hay tanta incertidumbre, porque en este país cada semana es un nuevo capítulo de una novela interminable, pasan cosas, realmente al final nunca pasa nada relevante, pero es verdad que hay avances en casos de corrupción, hay acontecimientos esperados e inesperados, hay juicios, hay actualidad muy relevante, pese a ser julio, y frente a eso, frente al riesgo de pillarnos los dedos, lo que hemos decidido es dedicar este programa a lo que es una de mis especialidades, que es el análisis de los medios de comunicación públicos. ¿En qué se gasta tu dinerito, Radio Televisión Española, esta televisión volcada en la defensa de Pedro Sánchez y de su argumentario de una forma más obscena que nunca? Una televisión que nació hace 70 años como propaganda del franquismo, como parte de la propaganda franquista, que cuando llegó la democracia nos dijeron que iba a ser el espejo recto en el que se iba a mirar la sociedad española para conocer lo que sucedía dentro y fuera de sus fronteras, y que ha terminado por convertirse en una especie de órgano de propaganda, es decir, de recuperar la esencia con la que nació, muy caro, y que además alimenta a productoras que están siempre libando de las arcas del Estado, que producen lo que les dicen que tienen que producir, que callan, ingresan y colaboran y contribuyen dentro de este sistema perverso que pagan los contribuyentes. Es todo tan desesperanzador cuando uno pone televisión española que lo primero que se pregunta es, en primer lugar, ¿por qué lo ven tantos ciudadanos? Porque es verdad que lo ven. En segundo lugar, ¿por qué sigue teniendo ese poder de convicción sobre una parte de la sociedad española? Y en tercer lugar, el por qué quienes la dirigen pueden todavía caminar con la cabeza recta, porque saben que esa televisión la financian todos los españoles, pero solamente sirve a unos pocos, a los pocos que caben en la habitación del poder, del poderoso autoritario, en este caso Pedro Sánchez. Es malgastar dinero público, y digo sí, malgastar. No seré yo quien abra ahora el debate sobre la necesidad o no de la televisión española, porque no quiero deslucir el análisis sobre sus datos que voy a exponer a posteriori, pero sí que quisiera plantear si todo esto roza la malversación, porque al final es dedicar más de 1.200 millones de euros al año, cientos de millones de euros al año, a pura propaganda. Y digo propaganda porque es lo que es, porque cuando al final a cada caso de corrupción le sigue una reacción de Javier Ruiz, de Jesús Cintora, de Silvia Chaurrondo y compañía, que lo único que pretende es avivar la teoría de la conspiración, de la persecución que ha lanzado Pedro Sánchez, eso es propaganda. Y lo peor es que no solamente se hacen los programas informativos, los más peligrosos no son estos, que ya los conocemos. Los que más pueden calar en la población cuando está con la guardia baja son los Manu Sánchez y compañía, los que también hacen política, pero mientras supuestamente hacen reír. Los héroes, los paladines del entretenimiento, que al final, entre broma y broma, cuelan la consigna política y cobran muchos millones de euros también. Fue absolutamente escandaloso lo que después del partido de España de octavos de final, si no me equivoco, que fue contra Austria, hizo un monólogo que ya no solamente resultó ofensivo para todos los españoles, sino que consiguió algo que dentro de RTV no había sucedido con mucha frecuencia, que es avergonzar a los españoles fuera de sus fronteras. Atentar contra la imagen de otros países. Enhorabuena, Manu Sánchez. Has dado el paso desde Andalucía hasta Madrid para hacer un ridículo espantoso. Se empieza a instaurar en la calle la frase esa de pasarlo más malamente que un fascista viendo el Mundial. Vamos a repasar. Alemania, eliminada. Austria, tierra del Führer, también. Italia, ni lo juega, que eso es peor que te cuelguen boca abajo. Generalmente para hacer gracia, para hacer humor hay que ser inteligente. Otra cosa es que a todos los que pagan por hacer chistes hagan gracia y sean inteligentes. En este caso yo creo que le faltan ambas cualidades. Eso sí,
después de años siendo una especie del Uber niño Canal Sur, es decir, el niño que creció y se convirtió en productor, el experimento que se nos fue de las manos, el plan que teníamos para hacer gracia a las personas mayores que se ponían después de comer Canal Sur para entretenerse un rato y mientras tanto dormir la siesta, ese plan se nos fue de las manos, salió Manu Sánchez y le hemos convertido en alguien que no tiene ni pajolera gracia, que tampoco tiene mucha inteligencia para crear chistes ingeniosos y que lo que se dedica, por lo tanto, es al recurso que utilizan los mediocres, que es básicamente hacer política frentista, hacer política de trinchera. Ya he dicho muchas veces que la derecha en este país no tiene gracia, no tiene ese humor que tiene, o por lo menos no tiene esa capacidad para hacer, digamos, ponerse la insignia de la irreverencia, que es lo que hace la izquierda. Lo que pasa es que esa izquierda no se ha dado cuenta de que la irreverencia en este caso, en este contexto, después de tantos años en el poder en España, sería precisamente meterse con el poder establecido, no seguir metiéndose con lo mismo que lo que se metía la izquierda cuando no gobernaba en este país. Por eso es tan ridículo el ejercicio de Manu Sánchez, pero tiene un plan: abrir debates desde el horario de máxima audiencia en Televisión Española y sobre todo proteger los intereses del PSOE y de la izquierda más allá del PSOE, si es que eso todavía existe. Y para muestra un botón este vídeo. Hay quien anda preguntándose que qué es España en verdad. Una España, las dos Españas, quizá España sean más de 40 millones, y yo que ando estrenándome en esto, también me lo pregunto. Hoy muy contento con el España. Y si os digo la verdad, creo que debo confesarme. Creo que España es Austria sin mochila y con el Führer de moda de nuevo. España es México sin pirámide, pero con los mismos apellidos, más nietos y los mismos abuelos. España es Francia sin franceses, pero con borbones, con aceite de oliva, pero sin guillotina. España es Perú con más peruanos. España es Ecuador con autoestima. España es Alemania con los nazis sueltos y la cerveza fría. Esto es lo que es ser un charlatán. Un charlatán, ya está. Un charlatán sin gracia que lo único que hace es eso, enfrentar a los españoles. Y eso lo hace en la televisión pública. Y eso lo hace porque el presidente de Televisión Española, José Pablo López, ha aceptado que lo haga. Y eso se venía a venir desde hace un tiempo cuando este señor, que es contratado por ayuntamientos de todo tipo para dar pregones y derivados, y son ayuntamientos del PSOE y del PP, cuando hace eso, esto se veía venir que quería dar ese cambio en su carrera, porque se había agotado a lo mejor la otra vía o porque quería ganar más dinero, porque quería ser un agente político protagonista. No tengo ni idea, pero es un charlatán. Es un charlatán. Y es que además cada palabra que pronuncia tiene veneno. Es como un dardo hacia una España que también le paga a esa televisión pública. Y una España, además, por cierto, que no es como él cree. Que eso es falso. Es falso. ¿Existe ultraderecha? Por supuesto. Pero la que está en el poder, por cierto, es la ultraizquierda. Ambas son preocupantes. La una forma parte, tiene ministerios en el gobierno. La una, por cierto, representada por Pablo Iglesias, de riesgo del que no advierte Manu Sánchez, hace unos días en Televisión Española llamó a ilegalizar a los partidos de la oposición. Quienes creemos en la democracia, quienes creemos, a quienes nos llaman moderaditos porque creemos en la alternancia de las fuerzas moderadas para crear un país próspero, tranquilo, calmado, en el que a nadie le alteren o que no se meten por nadie por hacer una actividad económica legal, una persona que pueda tener familia, vivienda, una segunda vivienda a lo mejor, como en el pasado, no sé, hijos, que pagar en la universidad, el dentista, es decir, y sin que le molesten y sin que le metan la ideología hasta la bandeja de la cena en la televisión que vean. Quienes creemos en eso, no nos queda otra que repudiar a personajes como Manu Sánchez, porque llevan a España hacia un extremo. Y critican al otro extremo al que, por cierto, avivan. Porque quien transmite odio no solamente lo transmite entre los suyos, también lo genera entre los contrarios, que parece que tienen más elementos para batallar contra esta gente. Y eso lo pagan todos los españoles. 1.200 millones de euros al año que se van para pagar todo esto. Y todavía los directivos de Televisión Española, algunos, algún líder sindical también, que insultan redes, todavía hacen como que quieren ser dignos, como que esto no existe o como que esto es necesario. Como que son parte de una lucha antifascista. Pero sí, el peligro son ellos. ¿Es el fascismo un peligro hoy en día? Vamos a evaluarlo. Vamos a evaluarlo.
si hay un rebrote o no, o si la ultraderecha es fascista, o si la ultraderecha es ultraderecha, o simplemente es una derecha radical como es izquierda radical, que seguramente sí. Pero esto no es peligroso. Discursos como el de Manu Sánchez no son peligrosos. No, bueno, claro, esto es lo que tiene que decir en Televisión Española. Para eso la han contratado. Si no lo dijera, no le pagarían. Porque todo esto es lo que fomenta el gobierno de Pedro Sánchez, que es el principal responsable de la polarización en España. Que a nadie le engañen. La polarización no es simétrica en España. La polarización es asimétrica e institucional, fomentada desde el gobierno de España. ¿Por qué? Pues porque hubo un punto en el que Pedro Sánchez, tras perder fuerza electoral, jugó la misma batalla que Pablo Iglesias cuando declaró la alerta antifascista, que es la de dividir a la sociedad en dos bloques, la de marcar las dos Españas, para intentar hacer ver que el suyo estaba en lucha contra el otro. Cuando en realidad lo que aquí sucede es simplemente en un régimen de partidos hay uno que gobierna y hay otro que hace oposición. Y la oposición tiene la obligación, cuando hay fallos en el gobierno, cuando el gobierno se extralimita en sus funciones y cuando rebosa la corrupción, tiene la obligación de denunciarlo. Eso no es una persecución. Lo que hacen los jueces con el PSOE, lo que hace la UCO y la UDEF con el PSOE, lo que hace la Fiscalía Anticorrupción y lo que hacen los periodistas, y también lo que hacen las acusaciones populares, las que no han perdido la cabeza, eso no es una persecución. Eso es hacer su función. Pero claro, al presidente del gobierno le convenía transmitir la imagen de que hay un bloque que conspira contra el gobierno que concede derechos a la población. Y a estos personajillos, como Manu Sánchez, que reitero, de talento va justo, muy justo, porque es un charlatán, a estos personajillos los contratan para que transmitan ese concepto, para que ahonden en las diferencias entre los españoles, que en realidad, a última hora del día, tienen las mismas necesidades todos, o parecidas. Estos debates artificiales son los que promovieron el proceso soberanista en Cataluña, en plena crisis económica, mientras el presidente de la Generalidad tenía que salir del palacio del Parlamento catalán en el helicóptero porque estaban protestando por la crisis económica. Fue el salto hacia adelante de avivar el proceso soberanista. Es exactamente la misma estrategia que utilizó Pedro Sánchez. A partir de que Artur Mas tomó esa determinación, se dejó de hablar de la crisis y se empezó a hablar de la independencia, de la Arcadia catalana. Esto es exactamente lo mismo, hablar de la lucha antifascista para que no se hable de los problemas que están a pie de calle, que son la corrupción, sí, pero que para el ciudadano medio no es lo más urgente o lo más importante, porque está la depauperación de los españoles, está el empobrecimiento del país, está la pérdida de poder adquisitivo, está el que no se ha deflactado o no se ha ajustado el IRPF a la inflación y por lo tanto el poder adquisitivo ha mermado. Está la crisis de la vivienda, está el paro juvenil, está una inseguridad que las estadísticas dicen que es un poco mayor que hace unos años, bastante mayor en algunos puntos. Está un empeoramiento de las condiciones generales para los españoles. Frente a eso, la batalla contra los antifascistas, contra los fascistas, el antifascismo. Algo, por cierto, que eso lo copiaron de Estados Unidos también, por supuesto. Y algo que al final acaba por avivar populistas de derecha también. Ese es el irresponsable que gobierna. Eso es lo que pretende hacer en España. Y eso es lo que está consiguiendo. Y para eso paga millonadas a personas como Manu Sánchez. Para que después de un partido España-Austria en el que España está contenta, los españoles están con la moral alta, acaben hablando del fascismo y del antifascismo. ¡Qué absoluta vergüenza! Ahora bien, Manu Sánchez habla de esto porque es lo que tiene que hacer en Televisión Española. Podía hablar de Leire. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Muchas gracias. Ya está. Aldama. ¿Qué tenías? Aldama. ¿Para amenazarme? ¿Eh? ¿Me lo explica? O podía hablar también de cómo el presidente del gobierno usa una estrategia propia de Erdogan, que es la de asumir
o asociar a lobbies oscuros o la existencia de lobbies oscuros una persecución contra el gobierno en un momento en que desborda corrupción y en el que ni siquiera puede aprobar leyes en el Parlamento, ni siquiera puede aprobar unos presupuestos, porque es un gobierno débil que se está intentando defender como gato panza arriba, aunque eso sea a costa de amenazar y atenazar a los contrapoderes. También podía hablar, por cierto, Manu Sánchez, sería muy gracioso, de las putas. Idea de Córdoba, de nada, ese es de trocito. Pues si vienen estos, claro, hay que buscar un sitio. Mira, si vienen aquí ya sabes quién va a venir. Desde luego tengo claro. Si vienen de aquí tienes a la Ina, ¿cómo es? A Diana, que está recién, está bien, ya estaba perfecta. Y la colombiana. Y la colombiana no, que otra. ¿Sabéis qué sucede? Que si Manu Sánchez hablara de todo esto y fuera justo en su análisis, a su productora no le hubieran pagado, no le hubieran firmado un contrato de 7 millones de euros. Por cierto, se aseguró antes de renovar con Canal Sur el programa que tenía por ahí. Y luego aquí hacer un programa que es propaganda sanchista. O propaganda de los temas que le convienen al gobierno. Y a la izquierda del PSOE. A la extrema izquierda. Este no es el único que cae en estos dejes. También David Broncano. El sanchismo condiciona los contenidos de la cadena. Si lo condicionase no estarías diciendo lo que estás diciendo. O sea, no aparecería, claro. Por supuesto. Faltaría, ¿no? Claro, por eso, pero... Es verdad que este se dedica más al entretenimiento. Cada vez le ve menos gente, pero le ve un programa, me vais a permitir, más inocente, más blanco que otros. Pero es verdad que también tiene ideología. Y que eso se ve en el espacio de máxima audiencia de Televisión Española. No es tan cantoso, es verdad. Sería injusto decir lo contrario, mentiría. Pero es verdad que también, de vez en cuando, lanza consignas, como las de la defensa de la sanidad pública. 31 kilos ha costado la renovación de este programa. También se podían dedicar a eso. Es verdad que es hacer demagogia, sí, lo reconozco. Lo de decir que unas partidas presupuestarias se destinan a otra parte, cuando están asignadas a algo como la televisión pública y forman parte de su presupuesto. Sí, pero también es verdad que Alberto Fabra, cuando cerró Canal Nou, lo que dijo es, prefiero en un contexto de crisis destinar esta partida presupuestaria a lo mejor a seguridad, a hospitales o a parques, que a esta televisión, por cierto, que hacía una defensa a ultranza aberrante del Partido Popular. Los profesionales de Canal Nou, cuando lloraban por las esquinas porque les habían cerrado la tele, se les olvidaba decir que con la corrupción del PP de Valencia también hicieron a veces la vista gorda, o muchas, o todos los días. Cuando te conviertes en una empresa que es un instrumento y cuando tocas dentro de esa orquesta tu propio instrumento, es normal que cuando hay un cambio de gobierno te perjudique, a lo mejor. Y entra dentro de lo normal que cuando lloras por eso, el que vio lo que hacías, el que vio que defendías al partido de turno, aunque tu televisión la pagaban todos los contribuyentes, se ría un poco de tus argumentos. La televisión la cerró Alberto Fabra y la reabrió Chimo Puig. Y Apunt, que fue la que surgió posteriormente, también se convirtió en una herramienta a favor del PSOE, como también TV3 de los independentistas. En esos años, Cospedal, cuando gobernó Castilla-La Mancha, puso a Nacho Villa al frente de los informativos y era absolutamente vergonzosa la manipulación informativa que había por ahí. Es la misma que hace el PSOE en la televisión de Asturias. O el PNV en la del País Vasco. Esto sucede en toda España. Las televisiones públicas cuestan aproximadamente 2.200, 2.300 millones de euros al año. Ese es su presupuesto. Se puede debatir sobre si siguen haciendo el servicio público que tienen asignado y si en momentos de crisis como el COVID cumplen una función de información al ciudadano o si al final, en todo momento, básicamente lo que hacen al final es repetir como papagayos los argumentos de los gobiernos que las financian.
Desde luego yo creo que es un debate que con valor se debería librar en este país. Porque es mucho dinero. Acostumbrados a gastar tanto dinero en mandangas, es verdad que no parece tanto. Pero reitero, solo pagan todos los contribuyentes. Y dentro de un territorio, sea de todo el país, una autonomía, una provincia o un municipio, los ciudadanos que no están de acuerdo con los argumentos de un gobierno no tienen el por qué escucharlos en una televisión que también pagan ellos y que sirve para hacer propaganda. Hay casos a izquierda y a derecha y nacionalistas. Lo que casi no hay, por no decir que no hay, es de televisiones que no se hayan convertido en instrumentos del poder públicas cuando alguien ha ganado las elecciones. Y eso, nosotros que defendemos la democracia y una democracia fuerte y un Estado de Derecho que tenga sentido, en el que los ciudadanos vean que sus impuestos se aprovechan bien, ese fenómeno, no por frecuente deja de ser intolerable. Y eso sucede siempre. Siempre, siempre. En televisión española hay más ejemplos, que son escandalosos. Como el del circo de Cintora. Cintora, por cierto, que iba llorando por las esquinas cuando le echaron de televisión española y diciendo que era un represaliado, una víctima. Se rodeaba de cargos de Podemos y buscaba amparo en ese partido. En comisiones obreras presionaban para que volviera a televisión española porque decían que había sido una especie de purgado por razones ideológicas. No, hombre, no. Te habían purgado por lo que estás haciendo ahora, que es defender a un partido, a esa izquierda, en tu programa. Y además por montar shows como estos espectáculos patéticos con tus contertulios. Ernesto Kaiser, ¿esto es pillar a alguien no diciendo lo que se ajusta a lo que pasó con estos audios o qué es lo que estamos viendo aquí? Pues oye, no me consta, no me acuerdo. Es que me has ignorado en todo el programa. Yo he escrito 3 libros y no me consta, no sé decirte nada sobre esto. ¿Qué quieres que te diga? Respóndete tú. Has actuado como Teresa Palacios. Francamente, debería irme. Y creo que me voy a ir. Ah, bueno, pues Ernesto. Lo siento mucho. Buenas noches, Ernesto, Por respeto a entonces. Este programa, el de Cintora, que hace Big Bang Media, también Mediapro, por cierto, es que al final todo va a los mismos. Mediapro tiene el Terrat, que es la que produce el programa de Broncano. También tiene Big Bang Media. 4 millones de euros. Esto estoy hablando de los primeros meses de 2026, todos los datos que ves, que son cuando se han firmado estos contratos. Y lo claro, también está bueno, por cierto, son 4 millones y el programa de que han puesto los sábados para no dejarte ver la película de Documentos TV, para que tengas que ver la turra ideológica, la misa diaria, 1,5 millones de euros a mayores. 5,6 millones, Cintora, de tus impuestos. Como también el que se llevan los productores de la fábrica de la tele, los que están esperando el juicio por la operación Deluxe, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que se montaron la OSA Producciones, que le vendieron a José Pablo López aquel Sálvame público, por el que tuvieron el honor de meter a Lidia Lozano, a Belén Esteban y compañía en Televisión Española, fracaso absoluto, una millonada también costó, y después, como premio de consolación, les dieron el programa de Marta Fritsch y Gonzalo Miró. Otro programa también, por supuesto, rigurosamente objetivo, como se vio en esta vergonzosa intervención sobre Carlos Mazón, que debería haber provocado el despido de Gonzalo Miró, porque eso no se puede decir en una televisión pública, pero aquí no pasa nada. Bueno, pues parece que a pesar de todos los esfuerzos de la Generalitat porque no se conozca la verdad, hay algunas cosas que sí podemos ir sabiendo. Hay otras que están por saber. De momento no sabemos qué pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto, estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados, o cuál era su tasa de alcohol en sangre. Eso todavía no lo sabemos. Ahí lo pone Iván Valencia, que está a los mandos directamente porque sabe que se lo ha preparado el guión. 6 millones de euros en lo que va de año. A esa cantidad ascienden los contratos que se han firmado. Y luego está mi favorito, Javier Ruiz. El programa de las mañanas de Javier Ruiz, yo creo que ha batido varios récords históricos en televisión española. De verdad, le va muy bien en la audiencia, las cosas como son. De hecho, hoy se habla de Javier Ruiz y no de Ferreras.
que le ha fastidiado bastante. Porque Javier Ruiz hoy es el rey de las mañanas televisivas, las cosas como son. Arguiñano y Javier Ruiz. Yo soy de los que ve a Arguiñano. Bueno, a Ruiz también por trabajo, de vez en cuando. Pero desde el punto de vista editorial, este programa de verdad no tiene defensa alguna, no se sostiene. Es una vergüenza. Es una vergüenza, es absolutamente progubernamental. Y va hablando de que ellos hablan de las cosas de las que no habla nadie. De la Kitchen. Pero si la Kitchen es una vergüenza, igual. Si es así. Si lo que pasaba en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz era una vergüenza, igual. Y es verdad que se ha celebrado un juicio. Veremos a ver si son condenados o no. Y es verdad que todos los chanchullos de Villarejo apestan. Pero Ruiz, que tu línea con los escándalos del gobierno es la de comprarla con propaganda que te transmiten desde Moncloa. Que es que no engañas a nadie. ¿Qué son esos ejercicios de dignidad? Tú haz lo que tengas que hacer, di lo que quieras decir o lo que te digan que tienes que decir, y ya si tal nos lo creemos o no. Pero menos dignidad. ¿Qué vas tú de la lucha contra el bulo? ¿Qué vas tú dando conferencias del riesgo de la desinformación? Pero si la desinformación eres tú. Pero si eres el vivo ejemplo de lo que es ser un desinformador. Mira. Esto es lo que se dice y lo que se infiere de un mensaje que dice 10K hecho. Se asume que 10K no es una carrera de 10 kilómetros, no es ninguna otra posibilidad más que se han pagado 10.000 euros. Y luego lo otro, lo del famoso bulo de que el capitán Bonilla de la UCO quería poner una bomba debajo del coche del presidente del gobierno, cuando la conversación decía lo contrario, pero claro, estaba manipulada. Te lo comiste con patatas. Por cierto, tus compañeros, el Consejo de Informativo de Televisión Española, que están siendo muy valientes, denunciando la manipulación tuya, Javier, y la de Jesús Cintora, hizo un informe. Por cierto, les han presionado de una forma alucinante dentro de la casa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En ese informe, lo que se veía básicamente es que mientras tú, Javier, te comiste ese bulo, esa trola, esa mentira, esa patraña, esa paparrucha, los compañeros del informativo que venían después no la dieron porque veían que era mentira. Ese es el periodismo que tú dices que haces bien. Esa es la lucha contra el bulo que tú dices que haces. Por cierto, lo de Villarejo. Tanto Kitchen, Villarejo. Bueno, y para eso está el señor Rajoy, que... En directo para Mañaneros 360 han pedido la imputación de Cospedal y de su marido de la televisión española, de Javier Ruiz. Don Javierito. Han pedido la imputación de Cospedal y de su marido y también del Partido Popular como persona jurídica. Y de la Virgen del Pincho también, creo que han pedido. O sea, piden de todo, de todo. Pero dígale a Javierito que a mí no me contrató el PP, como dicen, a mí no me contrató, que eso es mentira. Y además, Javierito, joder, con los buenos amigos que hemos sido en el pasado, parece mentira. No, comisario, no vamos a tener diálogo en directo, pero buenos amigos usted y yo ni nos conocemos, nunca en la vida. Usted es amigo de otros presentadores, se está equivocando usted. No nos conocemos usted y yo, comisario. Usted intentó contactar conmigo. Lo hizo a través de teléfono móvil cuando contamos una información sobre usted. Y no nos hemos tomado ni un café. No nos hemos visto en la vida. Imagen en directo. El señor Dorcel, todos los audios. Pero si dice que no nos conocemos, qué mala memoria tiene Javierito, ¿eh? Cuando estaba preocupado porque le hacía la competencia. Bueno, este programa que produce La Cometa, que por cierto es el que produce también el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid, estos parece que ponen una vela a Dios y otra al diablo, ha costado lo que va de año 3,1 millones de euros. Esto hay que sumarlo del año pasado también, que también es una millonada. Pero bueno, ya sabes, pagas tú y la propaganda se la benefician otros. Pero esto siempre ha pasado. He estado echando un vistazo, publicaba el otro día en El Confidencial un tema sobre... porque me echaba un vistazo a las cuentas de Televisión Española antes de hacer este programa y lo ponía bien Iván ahí. Televisión Española se gasta en personal al año 502 millones de euros. Ha subido en 12 millones solamente en un año. Su plantilla está compuesta, como ves en la siguiente imagen, por 6.907 trabajadores, desde que Pedro Sánchez. Esto es muy interesante porque estos tienen un pacto
por el cual su plantilla tiene que estar compuesta. Ellos reniegan ahora de ese pacto, que se llama el de los Peñascales, dicen que ya no está vigente. Pero se supone que lo que dice, hasta que se renueve el mandato marco de Televisión Española, que lleva caducado desde 2017, lo que dice ese documento es que la plantilla de Televisión Española para cumplir los objetivos de servicio público que tiene asignados tiene que estar en 6.400 personas fijas o indefinidas y 100 contratadas, temporales. Pues bien, cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa, la plantilla de Televisión Española estaba aproximadamente 6.500 personas. Actualmente está en 6.907. Cada contrato de Televisión Española tiene que recibir el visto bueno de la SEPI. ¿Qué está pasando ahí? La dimensión se ha incrementado, ha aumentado de forma constante. Esto, reitero, también lo pagas tú, 502 millones de euros al año. Y hay una cosa que también merece la pena explicar. Cuando el PSOE, hubo una rueda de prensa de Óscar López que fue escandalosa, la verdad. Cuando el PSOE quiso tomar el mando en 2024 de Televisión Española, no tenía los votos suficientes en el Congreso para que la apoyaran. Había 10 puestos en el Consejo de Administración que, como ves en esa imagen, cobraban unas dietas anuales. La de 2024 es la primera, la de 2023, que es la última de la anterior ley, era aproximadamente 100.000 euros al año, 96.000 euros costaban los 10 consejeros, que solamente cobraban dietas por asistencia. Pues bien, lo que se inventó el PSOE fue incrementar el Consejo de Administración a 15 miembros, les quitó casi todas las competencias y se las dio el presidente, José Pablo López, entre otras cosas, su opinión sobre los programas de televisión que se iban a contratar, y lo que hizo fue subirles el sueldo. Los partidos del bloque de investidura, de verdad, como si tuvieran hambre, como si estuvieran hambrientos, propusieron consejeros. Y ahí entraron Angélica Rubio, Rosa León, la cantante, ahí entró uno que había sido asistente de prensa de Rufián, ahí entró Miquel Calçada, que es uno de los periodistas de cabecera de Junts per Catalunya. Ahí entró, digamos, toda la tropa, bueno, una antigua presidenta del Parlamento Navarro, ahí entró toda la tropa. Bueno, pues bien, el Consejo de Administración hoy en día cuesta casi 2 millones de euros anuales. Cada consejero se lleva una media de 143.000 euros al año. Puestos, es decir, más que el presidente del gobierno ganan, por levantar la mano y por apoyar lo que les diga su partido, porque no engañan a nadie. Esto es otra de las cosas que pagas tú. En fin, vamos a llamar a un amigo, Miguel Ángel Idígoras, que fue corresponsal en Rabat y en Londres de Televisión Española, que es una de las pocas voces críticas que se han escuchado por ahí y que realmente sufrió lo que fue una de las grandes purgas que realizó el sanchismo en Televisión Española. Vamos a ello. Miguel Ángel Idígoras, un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, Rubén, el placer es mío, así que encantado de estar aquí charlando contigo. La verdad es que siempre que hablamos es para transmitir malas noticias, o por lo menos no las que serían normales, pero veía el otro día Televisión Española y en el programa de Jesús Cintora apareció Pablo Iglesias hablando de ilegalizar a la oposición y ni el presentador le cortó ni Televisión Española ha dicho nada al respecto. Esto ya es antidemocrático directamente. Bueno, yo creo que le llaman, bueno, no le llaman, él entra sin llamar en Televisión Española, yo creo que para lanzar ese tipo de mensajes, ¿no? Televisión Española, a ver, quienes llevan las riendas en estos momentos de Televisión Española, quienes tienen en su poder secuestrada la parrilla de Radio Televisión Española, la tienen con ese fin. Que sea antidemocrático o no antidemocrático, les da exactamente lo mismo, ¿no? Es un reflejo de lo que está ocurriendo de la política española, de lo que está pasando con el gobierno, de los escándalos en todos los sentidos. Estamos viendo desde las instituciones, desde el propio gobierno, diciendo que los jueces son prevaricadores. Pues fíjate, ¿qué podemos esperar que diga Pablo Iglesias, ¿no? Pues cualquier barbaridad de este tipo, ¿no? Que pida la ilegalización de la oposición y que la televisión le pertenezca a él y que él haga la parrilla, ¿no? Ya cualquier barbaridad es posible en Radio Televisión Española. Lo peor de todo es que ya no escandaliza. Claro, y además ellos toman unas... A ver, en Televisión Española siempre ha habido represalias de un tipo u otro, pero ahora directamente el otro día denunciaba a los consejos de informativos que en Radio Nacional les han abierto expedientes a todos del consejo, hasta Reporteros Sin Fronteras, que es una de las organizaciones que ellos tienen prácticamente de cabecera o las consideran como irreprochable.
les ha dicho que qué es eso de amenazar con los expedientes disciplinarios. Es decir, parece que ya hay directamente miedo a criticar lo que hay y a lo mejor quizá por eso no se critica tanto. Pero esto viene un poco de largo, ¿no? De hecho, a los que en su día también os opusisteis a determinados cambios que se realizaron, también os lo hicieron pagar. Sí, pues eso es una constante, ¿no? En Radio Televisión Española y sobre todo desde la llegada del gobierno de Sánchez y los cambios que introdujo en Radio Televisión Española, es así. Es decir, a quienes de alguna manera ¿no? dijimos desde el minuto uno que no comulgábamos con lo que se estaba haciendo en Radio Televisión Española. Bueno, porque hay que recordar, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez llegó al gobierno y en el caso de Radio Televisión Española hablando de el nombramiento de una presidencia poco menos que profesional en base a criterios periodísticos, etcétera, etcétera, y luego puso a dedo a quien puso, a Rosa María Mateo, a todo el equipo, todo el staff. Pero en ese sentido, esta izquierda ha estado siempre acostumbrada a represaliar sin ningún tipo de miramiento a quien no está con ellos y sobre todo a transmitir miedo a quienes están alrededor, ¿no? Es decir, tú ya sabes que si sigues el camino de quienes han sido represaliados, pues vas a ser represaliado, ¿no? Entonces hay un miedo instalado en la plantilla de Radio Televisión Española. Podríamos dividirlo en dos, ¿no? O no sé en qué porcentaje, porque tampoco yo tengo un cálculo exacto en ese sentido, ¿no? Pero hay una parte que es que actúa básicamente siguiendo los criterios, porque se siente que la tele tiene que ser, Radio Televisión Española tiene que ser un medio y una herramienta más del progresismo que vive este gobierno, que dice representar a este gobierno, creen que son progresistas, de izquierdas y demás, y entienden la radio y televisión como una herramienta, y luego hay una parte que aguanta esa situación, pero no dice nada, pues porque sabe que no puede decir nada porque le van a represaliar, ¿no? Entonces esa mezcla de plantilla da como resultado, pues eso, que haya amenazas, que haya expedientes, que haya de todo, pero que no se alce la voz, ¿no? Que la gente esté callada. Es triste, pero es así. La culpa, pues la culpa tienen, bueno, por decir algo, la culpa, ¿no? Los responsables de lo que está sucediendo, por un lado, son quienes actúan de esta manera, que es absolutamente criticable, denunciable y censurable, y luego quienes la aceptan callados, ¿no? Bueno, ya veremos qué es lo que pasa cuando haya un cambio aquí, pero el otro día escribiste tú y si quieres hablamos sobre este tema. Sí. Efectivamente, Radio Televisión Española ha sido siempre una herramienta al servicio del gobierno de turno y con más o menos descaro, con más o menos obscenamente, como está siendo esta última etapa, que yo creo que sin duda es insuperable. Pero bueno, en ese sentido, quienes están dentro, yo creo que han convertido esta empresa Radio Televisión Española en una especie de juguete roto, ¿no? Que ya difícilmente tiene arreglo porque va a ser siempre un pim pam pum, ¿no? Va a ser utilizada como un pim pam pum y si hay un cambio en esta Radio Televisión Española, los que están ahora dentro van a poner todos los palos, no me cabe ninguna duda, todos los palos en las ruedas para que no salga adelante nada y para que sea criticada desde la opción de izquierdas, si es que están en la oposición, en fin, va a ser un pim pam pum constante y yo creo que lo que se ha hecho es un daño tremendo en la credibilidad y en el futuro de esta empresa. Claro, en esta etapa ha pasado algo que yo creo que merece la pena explicar, es decir, porque hay aproximadamente 2.000 informadores en Torre España. Ahora, en las últimas cuentas les estuve echando un vistazo el otro día y lo camuflan como que son técnicos y cuesta un poco más encontrar la categoría. Las otras cuentas, a lo mejor es mi culpa, pero las otras cuentas se encontraba más sencillo. Pero pese a haber 2.000 periodistas, ellos consideraron una buena idea contratar a productoras audiovisuales para llenar determinados huecos de la parrilla. Por cierto, con la connivencia de determinados líderes sindicales que en su día criticaban la externalización de la parrilla porque decían que eso lo tenía que hacer con recursos propios Televisión Española. Ahora contratan a productoras e invierten recursos propios para la producción de esos programas. Pero eso les ha permitido algo y es que haya presentadores que no tengan los condicionantes que una persona que está sometida a las condiciones del convenio del trabajador público. Y yo no sé si lo ves como yo, pero parece que eso les ha hecho tener menos ataduras a la hora de tener determinadas líneas editoriales, que es verdad que los profesionales de la casa se imponían, o por lo menos eran más fáciles de imponer. Sí, no, efectivamente es así, pero ya nos imponen por lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, antes
Si esto se hacía en la etapa anterior, en la etapa en la que gobernaba el PP, pues los viernes se ponía la gente de negro criticando que se había externalizado esto, lo otro, que había determinado programa, que había gente que había entrado para mantener la línea editorial del Partido Popular, etcétera, etcétera, y había una reacción absoluta, ¿no? En la calle, en los medios, y en las redes y en todo lo demás. Ahora no, es decir, ese sistema de externalizar los programas, de externalizar absolutamente todo y de haber cambiado incluso el perfil del informador, pues les permite camuflar muchos aspectos y luego, sobre todo, manejar, como digo yo, manejar las riendas de la parrilla, manejar las riendas de los informativos, ¿no? Y muchas veces cuando se dice, y yo entiendo además, ¿no? Con una visión buenista y de respeto y de no meternos con la profesión, se dice que hay grandes profesionales en Radio Televisión Española, grandes técnicos, que eso sigue siendo así, que están quizás al margen. Bueno, mira, a ver, grandes técnicos y grandes profesionales y demás los hay en todas las televisiones, en las televisiones privadas también las hay. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que tener en cuenta lo que decías, la mayor parte de la parrilla de Radio Televisión Española en programas que en principio venían como entretenimiento y se han acabado convirtiendo en la línea editorial del gobierno en este medio público, lo hacen a través de empresas externalizadas. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles de que manejen y transmitan tu mensaje, ¿no? Les llamas directamente, están contratadas, saben que están contratadas para eso y entonces la libertad es cero de esos programas. La libertad, ¿no? Además es que actúan con total connivencia, es un engranaje perfectamente engrasado, ¿no? Y está así. ¿Qué ocurre? Que el profesional de la casa, el periodista, pues como comentábamos antes, por miedo, por muchas razones, por el temor a ser apartado o demás, pues no dice nada, ¿no? ¿Y qué ocurre? Asume esta situación y luego encima con la connivencia también de los sindicatos. Habría que remontarse mucho tiempo atrás, ¿no? Pero los sindicatos, sobre todo Comisiones Obreras, UGT, desde la etapa de Zapatero fueron los artífices de que entrara una plantilla mucho más escorada a la izquierda de lo que ha sido tradicionalmente Radio Televisión Española, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una especie de connivencia ideológica, es una plantilla muy cercana a esos sindicatos y, como digo, el que no está actuando activamente lo hace de manera pasiva y se calla, ¿no? Ha habido una transformación que para mí fue por una de las últimas razones por las que me fui de Radio Televisión Española y voy a procurar no alargarme mucho, pero lo voy a contar porque creo que es necesario contarlo, ¿no? Cuando yo entré en el año 89 en Radio Televisión Española, yo era un redactor, tenía la categoría de redactor. No se nos dejaba tocar ni un vídeo, pero ni un vídeo, ni play para ver la cinta o darle al sátel para rebobinar o lo que sea. No podías tocar ni un enchufe, ¿no? ¿Por qué? Porque había un respeto a otras categorías profesionales que eran técnicos de todo tipo, ¿no? Ayudantes, no ayudantes, montadores, editores, etcétera, etcétera. Entonces la labor del periodista era hacer periodismo, escribir y demás y hacer la información lo mejor posible en una cadena de montaje en la que tú formas parte, pero eres exclusivamente redactor, no puedes tocar ni un cable. Cuando estoy a punto de jubilarme, vuelvo a San Sebastián. Bueno, todo eso ha hecho que muchos redactores como yo no hayamos desarrollado ninguna labor técnica nunca, sino ha sido exclusivamente periodística. Pero cuando vuelvo al País Vasco, a final de mi etapa y poco antes de jubilarme, me dicen que los redactores ahora editamos, montamos y hacemos toda la parte técnica que los sindicatos no nos dejaron hacer antes nunca. Entonces acaban haciendo una única figura, un único nivel profesional que es el de redactor, al que lo convierten en informador. Entonces tú al final tienes que ser un técnico prácticamente de montaje, de sonido, de imagen, de todo, ¿no? Y mi gran pregunta era, claro, tú te pones a hacer eso y dices, ¿y yo cuando hago periodismo? Si tengo que hacer toda esta parte técnica, ¿no? Bueno, pues no les importa, además, a que tú hagas periodismo o no hagas periodismo, si el periodista ahora está esclavizado con la parte técnica de la televisión. Les da igual, ¿no? Es cierto que esto las privadas lo han venido haciendo mucho antes, ¿no? Pero Televisión Española tenía en su honor el no hacerlo y tener técnicos. Y eso siempre ha sido a favor de la propia casa. Yo creo que mejoraba mucho el producto cuando el tema estaba dividido en técnicos y en profesionales de lo suyo, ¿no? Pero bueno, como digo, al final el informador acababa haciendo la parte técnica. Radio Televisión Española ha hecho eso con muchísimos periodistas que acaban siendo técnicos prácticamente, se ahorran mucho dinero, se ahorran puestos de trabajo y cuando quieren contratar algo y lanzar un mensaje concreto lo externalizan, llaman a una productora, hacen el programa y aquí paz y después gloria. Claro. Miguel Ángel, una última pregunta. A lo mejor no es así, pero te lo pregunto simplemente por curiosidad y porque me parece interesante. Estas semanas o meses, yo he comentado en alguna ocasión que
determinada política editorial de Televisión Española a mí me recordaba la de la TV3 del proceso soberanista, sobre todo un poco por ese afán polarizador y por pintar la realidad una especie de juego de buenos y malos, es decir, de perseguidores y de perseguidos. ¿A ti esto te recuerda también, esto lo has visto también en el País Vasco de alguna forma durante tu tiempo allí? Estas cosas que escuchas, estos ataques a los jueces, estos ataques a las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no te recuerdan un poco a lo que se ha visto allí durante mucho tiempo? Yo creo que ha habido, sí, me recuerda muchísimo, yo creo que ha habido una batasunización de la política en España, ¿no? La batasunización y que ya en la que el mundo de Bildu, incluso el mundo del nacionalismo, del PNV y demás, lo han venido desarrollando durante muchísimo tiempo en la política española, ¿no? Que es la de ser víctimas, dar la imagen de que son víctimas de alguien. Y en esa imagen de ser víctimas de alguien, lo que les permite es luego actuar como auténticos verdugos. Es decir, es la política, ya sé que puede parecer exagerado, pero es la política que se inventó que inventó el nazismo en esa especie de espejo, de espejo de situación, ¿no? En el mensaje. Si tú tienes un problema porque te están judicializando, porque han encontrado que tu señora, tu hermano, tus secretarios generales, el otro y tu fiscal general están metidos en casos de corrupción y absolutamente vergonzosos y les están investigando, pues tú lo que tienes que hacer es convertirte en víctima de entrada, ¿no? Y entonces, en los medios que son afines a ellos, si tú te das cuenta, cuando sale un caso de corrupción, al día siguiente no analizan ese caso de corrupción, sencillamente salen a la contra, salen victimizando al gobierno, atacando a quienes están investigando, diciendo que están al servicio de yo que sé quién, ¿no? De la fachosfera o del lawfare o de cualquier cosa. Es decir, en el momento en que a ti te atacan con algo, tú vas de víctima y eso te permite, acto seguido, atacar a quienes te están investigando, ¿no? Eso es una fórmula que utilizó el mundo de Batasuna de una manera mucho más burda, ¿no? Pero que les funcionó durante mucho tiempo y el nacionalismo también, diciendo somos víctimas. Lo que está ocurriendo en el País Vasco y esta violencia que vemos en la calle y esta cale borroca y estos asesinatos y tal es un conflicto, ¿no? Le llamaban el conflicto. El conflicto, sí. Es un conflicto en el que, bueno, pues hay una gente que está, bueno, si lo seguimos escuchando ahora, ¿no? Hay gente que está sufriendo porque el Estado opresor nos hace esto y claro, lo otro es una reacción que hay que entender que se dé esa reacción y tal, ¿no? Todo ese discurso perverso lo seguimos viendo ahora, ¿no? Oiga, que hay jueces que están prevaricando, que hay jueces que vienen contra nosotros, que se está persiguiendo al gobierno, lo único que quieren es acabar con el gobierno. Y dices, hombre, claro, como ustedes cuando estaban en la oposición, ¿no? Lo que querían hacer era esto, lo que hay que hacerlo por medios lícitos. Ahora, que ustedes pongan en cuestión determinadas cosas que son parte sustancial de la democracia en España, pues ese es el verdadero problema, ¿no? Y que las televisiones y los medios públicos los hayan puesto al servicio de ese discurso, pues es lo absolutamente aberrante, ¿no? Pues sí, efectivamente, es así, o sea, es el proceso en Cataluña, es el conflicto en el País Vasco, pero es el mismo sistema, ¿no? Somos víctimas y eso nos permite ahora a nosotros atacar y convertirnos en acusadores de jueces, de periodistas y de quien haga falta, ¿no? En fin, Miguel Ángel y Dígoras, ¿cómo estamos? Te deseo un feliz verano, gracias por estar con nosotros y que sobrevivamos a este tipo de, no sé, política no sé, llamando todo el rato a zafarrancho, al enfrentamiento, porque la verdad creo que no merece la pena. Bueno, lo que pasa es que yo creo que vivimos momentos complicados, ¿no? Rubén, tú lo conoces, lo sabes mejor que yo. Yo al fin y al cabo estoy ahora, bueno, en fin, aquí en el País Vasco nos dedicamos a otra cosa, nos dedicamos ahora al problema de la lengua, al problema del euskera, al problema del tal, cuando hay unos problemas tremendos, ¿no? La vivienda, fíjate, el absentismo laboral, ¿no? Que es una de las cosas que ahora sale, pero hoy nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Una sociedad como la vasca, que ha sido en ese sentido. Yo escribía el otro día, ¿no? La sociedad vasca, perdón que me enrolle, pero la sociedad vasca que ha tenido dos pilares fundamentales, ¿no? Que han sido el trabajo y la familia. Bueno, la vasca y la española en general, ¿no? Han sido la familia y el trabajo. Ya sé que las cosas cambian, no todo luego es así, ¿no? Pero es decir, la familia, tenemos ahora el índice de natalidad más bajo y el índice de absentismo laboral más alto, ¿no? Son paradojas, ¿no? Pero bueno, y vengo a esto porque creo que es un poco fruto también de las políticas que se están llevando en este país, en España, en los últimos años, en los que creo que se está primando cosas que no son las que tendrían que primarse para que esta sociedad prospere y mejore, ¿no? Claro, pero mira, ese debate del asentismo es interesante porque yo creo que es muy, muy necesario
y además analizar todas las causas, que a lo mejor no son no son todas las que defiende la derecha o no son todas las que defiende la izquierda. Es decir, que a lo mejor hay un compendio que componen todo el problema y que merece la pena analizar. Pero ya viste que cuando lo lanzó Núñez Feijóo, se lanzaron contra él prácticamente hablando de que querían que fueras malo a trabajar. Es una cosa tremenda. No, lo que pasa es que si se han duplicado las bajas habrá que analizarlo. No lo sé. ¿Por qué será? Envejecimiento, porque la gente se escaquea, porque las condiciones laborales son iguales y la inflación se las ha comido. Bueno, no se pueden plantear determinados debates, pero bueno. Exacto, sí, yo creo. No, pero es así. Lo que pasa es que lo dices en un canutazo y al final, como metas una palabra de manera forzada y aparece la palabra cáncer, pues ya la has liado, ¿no? Pero bueno, si vamos al grano, lo que estás diciendo tú, y se analizan de verdad las causas, yo creo que la conclusión al final me da la sensación, de que hay una especie de desilusión, de falta de ilusión por el futuro en las nuevas generaciones, que ven que quizás el trabajo, si nosotros antes entendíamos que del trabajo salía todo, del esfuerzo salía todo, si tú trabajas, te empeñas y demás y tal, pues las cosas te irán mejor, ganarás más, escalarás, mejorarás tu puesto de trabajo y tal. Yo creo que eso se ha ido a la porra, que la gente joven ahora no lo ve así, no tiene esa sensación del valor del trabajo y por lo tanto pues no actúa como nosotros, que posiblemente igual hubiéramos ido con la pata escayolada a trabajar, ¿no? Ahora no. Y también lo que dices tú, el envejecimiento de la población, ¿no? Eso sin duda hace que haya cada vez pues más patologías y eso pues sin duda afecta al trabajo. Pero lo que está claro es que los índices de absentismo son enormes, son tremendos, son preocupantes y que afectan a la economía del país, ¿no? Sí, desde luego. Pero es un síntoma. Yo creo que es un síntoma del deterioro de la sociedad española. Sí, así lo opino también. Miguel Ángel, muchas gracias, de verdad. Un abrazo. Bueno, pues feliz verano. Igualmente, de verdad. Hablamos a la vuelta. Que disfrutes. Rubén, un abrazo. Un abrazo. Y ya la segunda parte del programa hay que dedicarla a la gran novedad audiovisual que vamos a tener en este país, que se estrena el próximo 5 de noviembre, que es un nuevo canal que se llama 7, en el que han hecho ofertas, por cierto, a personas como Sara Santaolalla, una de las grandes intelectuales de este tardosanchismo, como se puede apreciar en este vídeo. Yo vengo de una familia en la que a mi padre le daban palizas los grises por tener una ideología. Yo vengo de una familia que ha trabajado toda la vida, unos currantes. Tengo unas ideas. O sea, que lo has mamado. Sí. Esta convicción. Esto es lo único que he mamado para estar aquí. Porque luego dicen que mamas otras cosas. No, muy bien. esto es lo único que he mamado. Tía. Esto es lo único que he mamado, es verdad, ideología. Además que siempre te atacan. Es la España actual, que es un poco, no sé, el reflejo del kirchnerismo. Gritona, la España, me refiero, una España ordinaria, una España que tampoco se preocupa mucho por las formas porque tampoco son necesarias. Porque al final lo que cuenta aquí es hacer ruido, no decir cosas acreditadas, con razón, razonables. Se ha renunciado a la razón porque un populismo ha ganado la batalla. Y ha ganado la batalla. La gente me dice que no sea pesimista, pero ha ganado la batalla. Hay gente ya perdida para la causa, que se ha creído todas estas mentiras, estas paparruchas, de que el Estado benefactor está por encima de tu propio esfuerzo y que te va a solucionar todos tus problemas. Y se lo ha creído gracias a discursos como el de Santaolalla, que son falsos. Es mentira. Es mentira. Ese concepto de la realidad, esa defensa del gobierno, lo único que al final esconde es una gran falacia. Y es que Pedro Sánchez es una especie de presidente que se preocupa porque el bienestar prime entre los españoles. Es mentira. Es falso. Todo lo contrario. Al final lo que busca es enfrentarlos. Precisamente por eso auparon la figura de Sara Santaolalla. Se la quitarán de en medio cuando no les convenga. Y en realidad me da pena porque es muy joven. Cada cual sabe lo que hace, por supuesto, y pagará las consecuencias. Pero en realidad al final es una aspirante a juguete roto. Mientras tanto, en Televisión Española, la televisión que tú pagas, reitero, le han consentido de todo, incluso insultar a los votantes de la oposición. Pero el problema de esta gente es que pues, los datos no ayudan, no ayuda a su relato, ayuda a la mentira y ayuda a un país desinformado y ayuda a un país de idiotas que alguno todavía le creerá, porque hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a vos. Sara Santaolalla, un abrazo hasta. ¿Os acordáis cuando en TV3
había tertulianos, por cierto, procedentes de la política, de fuerzas radicales también de allí, que llamaban ñordos a los constitucionalistas. ¿Os acordáis cuando uno de los colaboradores del famoso Tony Soler, creo que fue en sus redes sociales, habló de la profesión nocturna de Inés Arrimadas? Cuando se llamaba quinta columnistas a los de Ciudadanos en TV3. Esto se ha trasladado a Televisión Española. Esta es la España contemporánea. Y ahora que pueden perder el poder, que además no tengo ninguna duda en que es algo que barajan, y barajan que se termine esa oposición de forma de lo más corta posible. Otra estrategia kirchnerista, por cierto, que le pregunten a Macri. Ahora necesitan un refugio, un resguardo, un lugar en el que guarecerse si pierden Televisión Española. Por eso surge el nuevo canal 7. Un canal que surgió después de que el gobierno, con Óscar López como protagonista o como ejecutor, dijera que iban a hacer una modificación tecnológica dentro de la TDT española, dentro del espectro radioeléctrico, que dejaba un hueco libre casualmente para meter un nuevo canal. Lo intentaron hacer sus fundadores, con José Miguel Contreras a la cabeza, de asesor estratégico, dentro del grupo Prisa. Pero el presidente de Prisa dijo que en absoluto, Josep Ogurlian, que ahí no se lo iba a permitir, que era una ruina, y que sus acreedores además no se lo permitían. Entonces les han dado una licencia de televisión dentro de un concurso en el que participó Mediaset, un grupo multinacional, con cientos de trabajadores, con varios canales, con experiencia, que perdió el concurso frente a estos, que son Andrés Varela Entre Canales, el productor de la serie de Pedro Sánchez, José Luis Manzano, magnate argentino, que fue ministro peronista en las finales de los 90. Diego Prieto, empresario de ambulancia sevillano, y creo que se apellida Cervera, no recuerdo el nombre, que es el propietario de un restaurante, de una cadena de restaurantes o de varios restaurantes en Denia, entre ellos el famoso Casa Federico. Y a la cabeza, dirigiendo las operaciones, alguien que dijo que no estaba metido en el canal, José Miguel Contreras, que es el que lo quiso hacer en Prisa. Los detalles de todo esto se lo sabe Lammata, JF Lammata, que es el gran genio de la comunicación mediática en este país. Vamos a llamarle. Señor Lammata, buenos días, encantado de escucharle por aquí. Señor Arranz, siempre un honor estar en su plato. Bueno, han sido semanas de frenesí mediático, ya no solamente por los cambios en las radios, sino porque tenemos una nueva televisión. Y como sé que usted es un libro abierto en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, me gustaría que le explicara, si puede ser, a la audiencia de este programa, cómo ve el nuevo canal, quién está detrás, si ha sido, como dice uno de ellos, tan difícil conseguirlo. Bueno, me hace gracia porque ha empezado con una agresiva campaña de presentación en redes sociales, ¿no? Pero poniendo esos comunicados que ha puesto, primero de, esto es una tía muy dura, están todos en contra nuestra, que digo, bueno, pero si la mitad del espacio mediático no sabía de vuestra existencia hasta hace relativamente poco, ya os estáis siendo la víctima antes de empezar. Lo que pasa es que el señor que está detrás de esto y que además parece muy interesado en que todo el mundo lo sepa y se señala a sí mismo, yo estoy aquí, el señor don José Miguel Contreras, que tanto tiene que ver con que don José Pablo López llegara a donde llegó, sabe muy bien que una forma de darse a conocer es polemizar, porque lo ha utilizado. O sea, el señor Contreras, que ha tenido grandes proyectos, algunos que han salido muy mal, como aquel de Radio El País, pero otros que han salido razonablemente bien. En el caso de La Sexta, una estrategia que usó cuando irrumpió en escena La Sexta, allá por 2005-2006, fue que entró en escena arramplando contra todos los demás. O sea, que las campañas de promoción de La Sexta era como aquí llega la televisión maja frente a todas las demás televisiones que son un desastre, ¿no? Me acuerdo, estaba repasando ayer un reportaje que hizo, creo que Magazine, donde José Miguel Contreras salía disfrazado de druida Panoramix, como si fuera la aldea de Asterix, y todas las estrellas de La Sexta como Galos, Wyoming, Buenafuente, y era algo entrañable los disfraces, pero el contenido de la entrevista era de no tener abuela. O sea, decía, somos la única aldea que resiste frente a los imperios, que solo piensa en la audiencia y el dinero. Y digo, ¿qué? ¿Vosotros qué pasa? ¿Que sois hermanitas de la caridad? ¿Que vivís de...? Pero ahí lo venían todos. Nosotros somos los únicos que estamos al margen de imperios italianos,
era una forma de despreciar un poco a Telecinco, Mediaset, a Planeta de Agostini y Antena 3. Lo que pasa es que aquel reportaje envejeció muy mal, porque en muy poco tiempo tuvieron que acabar en manos de esos imperios que denostaban. Pero lo que quiero decir es que una estrategia de La Sexta es que estábamos muy acostumbrados a polemización en prensa escrita. El mismo Pedro J. tuvo arte en eso para presentar El Mundo, ¿no? Entró polemizando para que se me conozca más. En radio, pues el caso de La Morena con García es paradigmático, pero el mismo Jiménez Los Santos buscando polemizar con Gabilondo y tantos otros. En televisión no había ocurrido porque en televisión existía una actitud de ningunear al adversario. El rival no existe. Telecinco no puede ni mencionar la palabra Antena 3 y Antena 3 no puede ni mencionar la palabra Telecinco. Eso cambió cuando entró en escena La Sexta. Y todos los programas de La Sexta de la primera etapa, el primer Buenafuente, aunque no se recuerde, el primer Follonero, Sé lo que hicisteis, el primero de Intermedio, están dedicados prácticamente a atacar al resto de cadenas. A Telecinco, porque era su forma de darse a conocer. Y funcionó muy bien. Entonces me imagino que busca lo mismo en esta ocasión. Lo que pasa es que si de momento su nivel de polemización consiste en polemizar con trolls, que es lo que ha hecho básicamente la cuenta de La Séptima, es una campaña de promoción un poco pobre, pero acaba de empezar. Es un poco lo que está planeando, ya imaginemos. Claro, él me comentaba el otro día una persona que está en el proyecto del canal que lo que aspira es que han hecho propuestas a múltiples, y me decía múltiples periodistas del espectro de progresista, de izquierda de este país. Claro, al final un poco, yo no sé si acierto o no, y no sé qué opina usted al sospechar que a lo mejor esto sirve un poco de vagón de enganche para las personas que si hay un cambio de gobierno se pueden quedar fuera, por ejemplo, de Televisión Española. Desde que esto se presentó, ya cuando se presentó, iba con esa idea. Te dice, no, es por si hay un cambio de gobierno, porque esto empezó a planearse el año pasado. Ha sido muy, muy rápido. Hay que entender que el objetivo de La Séptima, si hablamos ya, antes de meternos en política, hablando únicamente a nivel económico, es muy difícil hacerlo rentable. Estamos hablando de un momento en el que A3 Media y Mediaset están casi más pendientes de convertirse en plataformas de contenidos con A3 Player y, ¿cómo se llama el de Telecinco? Energy, no sé. Para competir con Netflix, que ya el debate por la tarta publicitaria casi se da por superado, porque además con un duopolio es muy complicado entrar allí. Entonces, en el fondo, La Séptima, que tiene muy complicado hacerse viable económicamente cuando casi no hay tarta en la que entrar, su única aspiración posible para sobrevivir es ser adoptado por un imperio multimedia. O sea, que un imperio multimedia lo compre. En el fondo, lo que está haciendo el señor Contreras es lo que intentó hacer con Prisa y que seguramente sigue intentando vender a Prisa. El resumen rápido, acuérdense ustedes que Contreras, que había montado una productora, consigue cuando Barroso toma el poder en Prisa y compra la productora de Contreras, y Contreras queda un poco de jefe de audiovisual de Prisa. Ahí es cuando se empieza a proponerse un proyecto de que Prisa vuelva a intentar tener un canal de televisión, recuperar aquel plan de Jesús Polanco de prensa, radio y televisión, todo unido, y además con un cordón umbilical con el gobierno del PSOE, con el PSOE, como recuperar aquello antiguo de lo que conseguía Felipe González / Rubalcaba / Cebrián, pues ahora repetirlo, pero ahora el cordón umbilical tenía que haber sido Barroso / Zapatero, que era un poco el cordón de enganche, / Contreras. Y ese proyecto incluía que se convocara un concurso inventándose que en el espacio radioeléctrico había un espacio que no lo hay, pero bueno, nos lo inventamos porque para eso está el gobierno que puede reinterpretar el BOE, y reaparece el canal. Eso, como sabe, tiene dos problemas que fallan. Uno, que muere Barroso, que era de quien se fiaba O'Gorlian. O'Gorlian no tenía esa complicidad con Contreras que tenía con Barroso. Y dos, que cuando se presenta el proyecto a los accionistas de Prisa no les cuadran los números. Además, hay un trauma en Prisa con el tema de televisión por Sogecable, que aún están pagándolo literalmente. Entonces, todo esto se estrella cuando en febrero del 2025 Contreras coloca en El País una entrevista a un subordinado donde da por hecho que va a haber un canal de televisión de Prisa. Digamos, presenta La Séptima. Ahí es un órdago, porque esa entrevista la hacen sin haber pedido permiso al jefe. Ese órdago incluía la receta que ahora quieren usar, que era decir, en esa autoentrevista,
que hace El País, que se hace Contreras a sí mismo, por así decirlo, decía, febrero de 2025, Prisa no va a perder dinero porque quienes van a sufragar los gastos de este canal van a ser solo los accionistas españoles de Prisa. Es decir, Varela, Utor, los que están en esa historia. Eso no sirvió. O sea, cuando Werleam leyó eso, digo, ¿qué hace mi periódico promocionando algo que yo no he autorizado? Con perdón, a la puta calle todos los que están detrás de esto. Y es ahí cuando echan a Carlos, ¿cómo se llama? Carlos Hernández era el nombre, Carlos el que era el que... Eso, Núñez, sí, sí. eso, que era el presidente, Era el que presidente era el que lo había ejecutivo de autorizado. Prisa Media, sí. Era una ficha de Contreras, que era el que había permitido esa entrevista. Es cuando echan a Contreras, que ni siquiera lo publican en el medio, le echan ahí por la puerta de atrás, cuando en cierto modo queda tocada Pepa Bueno, que cae poco después, y cuando cae tocada también Ángel Barceló, que eran un poco las fichas que había ido colocando el fallecido Barroso, ¿no? Ahora, como no tiene viabilidad económica la séptima, el único sentido que tiene esto es decir, bueno, o Golean no me ha creído porque si le echó es porque no se creía, eso decían de que podía haber una cadena rentable en la que no perdieran dinero los accionistas restantes de Prisa y en el que solo lo podía sostener los accionistas españoles, pues vamos a demostrarle que sí es verdad. Vamos a hacer el canal y si demostramos que esto es viable, nos tendrá que comprar. O sea, Prisa tendrá que decir, vale, me equivocé, entramos en el capital de la séptima y tal. ¿Hugo qué está diciendo ahora? Que sigue sin creérselo. Dice, sí, que entre siguen. En la última junta esta que hubo de Prisa dijo, no, ya esto está pasado. Digo, está pasado, pero el caso es que no entráis en el capital y en el fondo Hugo lo que quiere es que se vayan. O sea, los llamados accionistas rebeldes está invitándoles a que se vayan. No se quieren ir porque aparentemente el plan de Contra es decir, no, vamos a demostrar en este año de existencia que esto es viable, que hay mercado, que podemos subsistir y cuando demostremos que esto no va a ser otra sojecable, llamarán a nuestra puerta los de Prisa y nos querrán comprar. Y en todo caso, si ellos no quieren, otros querrán. Ahora bien, lo que decía usted yo los días que hablamos, de verdad es rentable. Que se están presumiendo de que José Pablo López ha conseguido multiplicar la audiencia de televisión española. Hoy hay un reportaje en ABC que se publica en Señor Sotibás muy interesante al respecto, pero con pólvora del rey. Insisto, si algo demuestra una televisión es que es una máquina de quemar dinero los primeros años de existencia. Yo no sé cuánto están dispuestos a perder esos accionistas españoles más el socio argentino introducido a última hora en un proyecto todo tertulia. Y recordemos que el nombre 7 tiene ya una experiencia reciente, el 7NN de los hermanos de la Fundación Francisco Franco, ¿no? Los hermanos Alonso más Marcos de Quinto, que pusieron ahí unos cuantos millones que fueron directamente al horno. Y encima estamos pagando que nos dejaron de regalo a Sara Santaolalla, que es básicamente el único recuerdo que nos ha dejado 7. Sí, bueno, y en el nuevo canal, que le han hecho una propuesta para que tenga ahí un espacio de media hora, en el nuevo canal, simplemente por recordar, está de accionistas, cada uno con un 25%, porque Contreras no es accionista, o eso dicen. No. Andrés, Además, no acostumbra, ¿eh? Él nunca pierde dinero, él hace perder dinero a los demás, pero él no suele... Sí, exactamente, sí. Está Andrés Varela entre canales, que este fue, entre otros, el productor del famoso documental Las Cuatro Estaciones, que es el famoso documental de Pedro Sánchez. Que también fue, ¿verdad? Que también fue, eso es. Está el argentino, que es José Luis Manzano, que fue un ministro con Carlos Menem en Argentina, ministro peronista. Está Diego Prieto, que es el gran desconocido, pero que es un empresario de ambulancias que tiene un contrato de cientos de millones de ambulancias en la India, entre otros. O sea, es un gran empresario. Y luego hay uno, que es el que más me sorprende, que no recuerdo cómo se llama, pero que tiene una serie de restaurantes en Denia, que es evidentemente dentro del núcleo de influencia de Adolfo Utor, que es el dueño de Balearia, que no ha querido meterse directamente en el canal. Y de repente se han buscado porque es amigo personal también. Entonces, entre estas personas, la verdad es que cada medio dice una cosa y yo entiendo que es porque Contreras habla con todos ellos, a cada uno le dice una cosa diferente. Sobre lo que es una cosa que me sorprende. Si te miente tu fuente, no le vuelvas a llamar. Es decir, a menos de que quieras publicar algo que es mentira. Pero esa es como la base accionarial y ahora empieza, y lo ha visto usted muy bien, la etapa de hacer ruido, es decir que vamos a fichar a este, al otro, y alguno yo creo que a lo mejor aprovecha para que le suban el sueldo en su actual empresa, con el rumor de que le quiere fichar Contreras. Claro, el problema que tiene el proyecto, dejando al margen que hay una gran lista, hay un cementerio de cadáveres en el mundo de los canales de televisión recientes, desde La 10 de Vocento, aquel
Non-Stop People que intentó Antonio San José, CN Plus, Veo 7, tal. O sea, que decir, no parece una tierra fácil para hacer sobrevivir a una cadena de televisión, pero al margen de lo complicado que es el tema, es que además editorialmente ya entramos en política, porque sin política no se entiende que empresarios quieran quemar dinero. O sea, la lista que usted acaba de decir de empresarios solo se explica si están pensando en algún tipo de compensación por otro lado, porque no tiene sentido que te pongas a quemar dinero, salvo que les digan, no, esto te lo compensaremos, o que tiene una confianza ciega en que esto va a ser viable y lo va a comprar un imperio. Porque insisto que esto solo sobrevive si lo apadrina un imperio mediático pasado un año o dos como muchísimo. O sea, eso es lo que puede aguantar. O sea, esta gente no aguanta más de 2 años con esta historia si no viene alguien a invertir. Pero el problema que tiene ahora en política es que Televisión Española sigue existiendo. No sé si ve usted el patético tuit que se marcó Eupepio Padula diciendo no debilitéis Televisión Española, que eso presta un servicio. Digo, qué gran imagen de independencia, dejando al margen que parece que está desesperado con que le llamaran a él, pero era todo porque cuando se anunció que Javier Ruiz a lo mejor se iba, se marca un tuit diciendo, no, pero no fichéis a los estrellas de TVE ahora que hay que reforzar TVE, que cumple una función para el espacio progresista. Bueno, perdón, yo tengo una teoría que es personal, y a lo mejor me juego hasta una cena con alguien, que Eupepio, que cuando estaba Ciudadanos, él estaba ahí asesorando a Ciudadanos, si gobierna la derecha en su día, no tengo ninguna duda de que va a empezar a hacer guiños a la derecha también, vamos, lo digo por... Tiene el perfil. Claro, es que él le dio un programa en Telemadrid, la Telemadrid de Ciudadanos, que en el fondo presidía José Pablo López, que dirigía, mejor dicho. O sea, que es el que, o sea, se conocen bien. Entonces, claro, el problema que tienen es que como todavía existe, todavía no ha habido mudanza en la Moncloa, ahora estamos aquí en que los más a papá o a mamá. Cogemos Televisión Española y a estrellas, si de verdad se produjera el cambio en septiembre de Javier Ruiz a la séptima que ha anunciado Voz Populi, si eso de verdad pasara, pierden un fichaje. De todos modos, es que yo no quiero entrar en la guerra de los medidores de audiencias, pero a mí el 14% de audiencia que marcan a Mañaneros, oye, es un fenómeno de la naturaleza. Si eso es verdad, dices, madre mía, ni Ana Rosa con la entrevista. 20% en Chaurrondo. Hasta con el día del apagón, ¿no? O sea, yo, en fin, hay fenómenos que si de verdad son verdad, realmente José Pablo López tendrían que contratarle la CNN mañana, la de Estados Unidos, digo. Pero bueno, el debate político ahí es el PSOE, que en última instancia es quien está detrás de ambos proyectos, de una manera o de otra. ¿Qué hace? Le interesa que la marca La Séptima se consolide para que no le pase como a aquel Canal 7 de José Frade, que llegó el apagón analógico y se murió porque no llegó a calar en el público, ¿no? Recordemos que el proyecto de La Sexta de Contreras se basaba en eso. Contreras se mete en un canal analógico a 2 años del apagón analógico, cuando nadie va a invertir en un canal analógico. ¿Y por qué lo hace? Porque se ha dado cuenta de que cuando llegue el apagón analógico habrá 300.000 canales digitales, pero el público solo va a ver los que ya conoce. Solo va a irse a Antena 3, Telecinco, TV, pues no. Dice, Nito, que antes de que llegue el apagón analógico, la marca La Sexta sea conocida. Y hay que decir que esa jugada le salió bien. Otra cosa es que no medirá bien los gastos, cosa que pasa mucho a los directivos de televisión, que no les gusta mirar la calculadora. Pero consiguió que la marca La Sexta, cuando llegó el apagón analógico, era muy conocida. Ahora quiere repetir, por cierto, es el primero que repite, ¿eh? Los intentos de repetir en el mundo mediático no han salido bien. O sea, él, cuando Planeta compra a La Sexta, le dejan relegado a vicepresidente Florero, vicepresidente no ejecutivo, y parecía que era su fin, pero hay que vuelve otra vez. Es un genio, vamos a ser justos. Pues Miguel Contreras ha estado asesor de Felipe González en los debates, en la corte de Felipe, en la corte de Zapatero, pasa a ser el brujo, como dijo Cebriano, el brujo visitador, y en la corte de Pedro Sánchez. Creo que ningún otro lo ha conseguido. Ha estado de brujo en 3 cortes seguidas. Es que hay otra también en la Telemadrid de José Pablo López, intentando tener influencia también. Si es que hay que decir que el que mejor informó de cómo José Pablo López llega al cargo de mandamás de Telemadrid es Rubén Arranz, que es el que cuenta bastantes detalles
de cómo el amigo Rasputín iba haciendo y a veces se descuidaba y dejaba algún mensaje al descubierto de cómo estaba maquinando esa colocación. Es que esa fue, perdón, porque la cuento en medio minuto, porque la gente no se acuerda, y yo recuerdo que el propio José Pablo López llamó a mi entonces director a decir, esto no es así, era así perfectamente. Había 9 consejeros en Telemadrid que les habían nombrado dentro de ese pacto que habían llegado el PSOE, el PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos para renovar Telemadrid. Creo que uno se abstuvo, pero al final todos entraron metieron a José Pablo López, estaba Cifuentes de presidente de la comunidad autónoma, de presidente, y luego otros 9 consejeros que le habían elegido en un concurso público que iba a ser limpio, pero casualmente recibieron 30 candidaturas, las analizaron en 30 minutos y 5 votaron por José Pablo López. Y uno de ellos, que no era muy listo, puso un mensaje en Facebook, en su perfil, que ponía, perfecto, mi voto va para este. Entonces, claro, es que estaban organizándose para nombrar a José Pablo López, pero no por cuestiones políticas, sino porque venía de Mediapro, y Mediapro quería tener cierta, yo creo, cierta influencia en Telemadrid. Y es que, señor Ramata, si nos conocemos todos... Si es que si algo que ha encontrado muy bien en este sector es que siempre se ha llevado muy bien con las productoras. El famoso término de las productoras amigas, que es lo que siempre ha dominado, y era el mundo de José Pablo López, que por cierto, nunca ha tenido problemas en pasar a cuchillo a quien hiciera falta. Había una consejera antes de esa votación, que era Carmen Cafarel, que no iba a apoyar, y se encargaron de cepillársela antes de que llegara ese día, porque se dieron cuenta de que no iba a respaldarles, que todavía se acuerda de la familia, tanto de José Pablo como de Xiol Contreras. Pero podemos darle a Ramón Colom, o sea que han dejado una ristra de cadáveres estos impresionante. Ahora bien, ahora la patata es problemática, porque esto es un poco como cuando el PP con Aznar colonizó Antena 3, pero todavía tenía TV, y dicen, ¿qué hacemos? No queremos desgastar TV, y dicen, hay que negociar, pues Matías Prats, Antena 3, pero en la 1 se queda tal, o sea... Tienen todavía TV y TV les funciona muy bien. No sé si tan bien como dicen los medidores de audiencia, pero bueno, aceptemos que funciona razonablemente bien para lo que es el electorado, el nicho del votante socialista. Y eso que yo siempre había pensado, que una televisión de nicho no funcionaba a nivel generalista, porque teóricamente lo que decían hasta ahora es que un canal todo tertulias tenía un límite. Al final, si no tienes concursos, películas, cosas que funcionen, solo con todo tertulia no puedes funcionar. Me impacta que digan los de La Séptima que va a ser un canal 24 horas de noticias. Digo, no. Otro canal Red del Toro, pero en este caso PSOE, que por cierto, ¿cómo le descocer todo esto al señor Pablo Iglesias? Uno de los mayores fracasos mediáticos de esta historia es el canal Red, que al final tiene más seguidores en YouTube que en su señal, si es que alguien lo sigue por señales. No, en el móvil y tal. Yo no sé si habrá alguien que lo siga, o en esa emisión de la que tanto presumieron que les puso el amigo don Javier en la tele de Movistar, ¿no? Pero si es que al final, hasta en Estados Unidos, cuando Al Gore montó aquel proyecto de Current TV diciendo que iba a ser la super tele progresista, y al final se fue al carajo en poco tiempo y se lo acabó quedando todo a Al Jazeera. Yo creo que no vale, y creo que TVE, con el mismo formato, las mismas estrellas que también, según dicen, funcionan, Inchaurrondo, Ruiz, etcétera, en un canal privado, no hubiera funcionado. Yo creo que solo se funciona por la magia de la pólvora del rey. Pero bueno, aún así, la duda es qué está dispuesto a hacer perder el PSOE a TVE para sobrevivir a La Séptima, porque necesitará estrellas. Y las estrellas también tienen su orgullito. O sea, por ejemplo, a Ángel Barceló, todos podemos asumir que le habrán ofrecido algo, pero también a la hora, no den por seguro el sí, porque esta gente también tiene sus condiciones, dice, también tienen su caché, con lo cual no es seguro que se lancen por mucho cariño que le puedan tener al partido de cabeza, sino hay una serie de garantías. Entonces, yo no sé cuántas estrellas de TV están dispuestos a dar el salto en noviembre, que tiene que empezar a emitir a un canal sin audiencia, y que lo único que le puede ayudar es si consigue que trolls de derecha la ataquen. Pero es que tampoco tengo claro que lo vaya a conseguir, porque es mucho más, con perdón, es mucho más atractivo para los trolls atacar a TVE. Entonces, salvo que mañana veamos a tropecientos trolls que, como no les pague directamente el contrato, no sé cómo lo van a conseguir, diciendo La Séptima es lo peor, lo más normal es que la ignoren. Y eso es lo que no se puede permitir. O sea, lo que dice es tanto La Séptima es que la ataquen, que de repente saliera Ayuso o Abascal diciendo qué asco nos da La Séptima. Pero es que creo que no lo va a conseguir.
Creo que es muy sería complicado. una torpeza enorme. Pero bueno, señor Lammata, que tenga usted un feliz verano. Muchas gracias por estar con nosotros por aquí. Pues nada, mucha suerte. Oiga, y si le llega una invitación a hacer su programa de la séptima, allí nos veremos. Espero que no me llegue. Hasta luego, adiós. Un saludo. Y termina aquí el Pueblo Sabio por esta temporada, que sabéis que es la sección que realizamos a través del grupo de Telegram. Aquí pondrá Iván Valencia las siglas. Y en esta ocasión, para cerrar la temporada, os pedí una especie de evaluación sobre lo que va a pasar el año que viene. Curso en el que se celebrarán las elecciones generales, habrá autonómicas y municipales, desde luego, pero que amenaza con ser un curso de alto voltaje, con casos de corrupción sobre la mesa, y con Pedro Sánchez, no tengo ninguna duda, intentando agrandar la fractura entre los españoles que todavía le creen y los que saben realmente cómo es. Os preguntaba si consideráis que las elecciones de 2027 van a tener ese tono plebiscitario con el que se celebraron, por cierto, las de Cataluña en 2015, por ejemplo. Y me contaba Paco, creo que sí van a intentar esas elecciones plebiscitarias. Con la República Plurinacional ya estaba Pablo Iglesias y más gente metiéndolo en charlas para que empezara a calar. No sé si para el año que viene o la siguiente convocatoria van a hacer este plebiscito o esa especie de elecciones plebiscitarias en tono plebiscitario. Pero mientras siguen degradando el sistema para venderlo como la única opción posible contra la oposición. Alejandro AAS decía: la mafia PSOE puede plantear una votación plebiscitaria apelando a sentimientos fácilmente manipulables hacia el rebaño español, o el caos fascista y monárquico. En este punto hay que dejar de pensar que la culpa es de quien quiere la maldad, sino que la gran responsabilidad precisamente es del rebaño, que se deja manipular y que no exige a las alternativas posibles. Yo decía: desgraciadamente creo y me temo que sí. Estamos en épocas de guerra civilismo y puro frentismo. Aquí la consigna es salvar al soldado Sánchez, que no salvar al PSOE. Por cierto, nunca existió el PSOE bueno. Y si para salvar al autócrata PS se debe tocar a rebato, las terminales mediáticas sanchistas lo van a hacer. Así que van a llenar la campaña de lawfare, de plurinacionalidad, para justificar el robo, porque son ellos seres de luz y del nefasto republicanismo que tanto daño ha hecho a España. María Ángeles decía: con respecto a la pregunta de hoy, mi opinión es clara y concisa. Las próximas elecciones en el 27 van a ser un ensayo general de las que pretenden convocar en el 31, que es cuando se celebrará el primer centenario de la República, de la Segunda República. Juan Antonio decía: no estoy seguro de que se plantee la opción plebiscitaria. El horno no está todavía caliente y creo yo que Sánchez ya no domina los tiempos. Si se ve obligado a avanzar las elecciones sin nietos y sin inmigrantes votantes, no le quedarán muchas opciones para ganar. Pero el plebiscito en el mal momento sería su ruina definitiva. Aceptará la derrota para montar la oposición más agresiva jamás vista y volver cuanto antes con el buen censo y el cuento del plebiscito. Pedro decía: yo creo que en estas elecciones, las de 2027, no va a ser posible. Va a ser en las siguientes. En estas ganará Feijóo y lo apoyará Vox, y a partir de ahí tendrán la calle levantada desde el día cero con violencia y propaganda hacia el exterior. Reactivarán los movimientos separatistas en Cataluña, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana. Plantarán una moción de censura o unas nuevas elecciones. A partir de ahí intentarán que se reconozca el Estado plurinacional o nacionalidades asociadas. Jorge R. decía: sin fuelle, lo que veo más probable en 2027 es que recurra a lo plebiscitario para aglutinar todo el voto que pueda. Y Jordi comentaba: esa es la baza que se la va a guardar para 2031. Y lo desliza además muy a menudo. Lo de 2027 con tanta corrupción lo creo imposible. Da por descontado que estas las pierde y aprovechará el gobierno de PP y Vox para victimizarse, ya que tendrá que haber recortes y con ayudas de sindicatos tendremos la calle ardiendo. En fin, amigos, terminamos aquí la temporada. Cuando veáis esto, reitero, estaré de vacaciones. Espero que bien y espero que vosotros también. Espero que os haya gustado el programa, que paséis feliz verano, que seáis felices y bueno, lo más corto y accesible, que tengáis buenas noches. Gracias y hasta luego.